Esta noche nos vamos de mochilazo al Rincón Nippon. Y el lunes de Reporteros vamos a visitar la Sociedad de la Basura. Va a estar interesante este programa. Qué gusto iniciar la semana con ustedes. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en esta hora cultural de la televisión mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a la información porque vaya que hay bastante. Sí, porque el pasado sale a flote en el sureste mexicano. Descubrieron una figurilla dedicada al dios de la muerte. Vamos a ver de qué se trata. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron una figurilla prehispánica que representa la muerte. Fue hallada en el tramo 7 del Tren Maya. De los bienes que van apareciendo día con día en los trabajos de excavación arqueológica, el viernes pasado, en el frente 3 del tramo 7, recuperamos esta escultura en piedra que representa, según nos dicen los especialistas, una deidad de la muerte. La escultura antropomorfa mide 25 centímetros y el personaje plasmado presenta modificación craneal, porta una nariguera y un antifaz, además cuenta con restos de pigmento en color rojo. Se estima que fue realizada entre los años 200 y 600 después de Cristo. Y esa figura estaba acompañada de algunos elementos a manera de ofrenda, como este tiesto, este fragmento de vasija polícroma que nos permite entender en el contexto la figura que pudimos descubrir. El titular del INAH indicó que en el tramo 7 se han recuperado 306 bienes muebles, 72.480 tiestos cerámicos, 64 entierros humanos y se han reconocido 227 rasgos naturales asociados a presencia humana. Noticias 22, Julio López. El Centro Cultural Ambiental también es un espacio para la creación. Vamos a conocer algunas de sus actividades. Artistas del Sistema de Creación, anteriormente conocido como FONCA, se suman a un ciclo de actividades infantiles que ofrecerán en el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec. El ciclo inició este domingo 18 de junio. Queremos sobre todo mostrarle a toda la población la cantidad de creadores que tenemos y de sus creaciones. Estamos haciendo programación constante, de menos aquí en Centro de Cultura Ambiental, todos los domingos, a partir de las 12 del día y hasta las 4 o 5 de la tarde. Teatro, danza, música, talleres para toda la población que puedan venir y de manera gratuita. Una de estas actividades estuvo a cargo de Manadita Bats, taller dirigido al público infantil, a cargo de la compañía Ishinti, que recibió el apoyo de Enartes. A través de una máscara, la compañía lleva a los niños a explorar las relaciones afectivas, culturales, medioambientales y simbólicas. Este taller parte de una exploración performática que realiza la agrupación. Conocer estas máscaras, cómo se han construido, cómo se han hecho y hacer una remembranza de todo lo que vivimos como mundo, como personas en esta pandemia. Cómo las máscaras nos transformaron y ya no podíamos platicar, hablar o ser nosotros mismos, ni siquiera tocarnos, romper con ese esquema y jugar con el cuerpo. Las actividades se extenderán el resto del año y continuarán el próximo domingo 25 de junio al mediodía, con la obra de teatro de títeres Chuche y la máquina de nubes, a cargo de Astillero Teatro. A la 1 de la tarde, Calefo Ceguera impartirá el taller Anima tu Nahual. Las actividades se realizan en el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec y son gratuitas. El programa completo se puede consultar en la dirección electrónica que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y una lamentable noticia, se fue Esteban Volkov. Así recordamos esta noche al heredero de Trotsky. Yo soy Esteban Volkov. Este fin de semana trascendió la muerte de Esteban Volkov, nieto del líder de la Revolución Rusa, León Trotsky, y custodio de su legado. Su niñez y adolescencia estuvo marcado por la tragedia. Su madre, Zinaida Volkov, primogénita de Trotsky, se suicidó. Padecía tuberculosis. Con un permiso especial dejó la Unión Soviética y viajó a Turquía para luego trasladarse a Alemania. En pleno tratamiento se le informó que por decreto había perdido la ciudadanía. Lejos de su familia y sin patria, terminó inhalando gas. Su padre murió en un gulag, un campo de trabajos forzados. Ante esta situación, el joven Esteban llegó a México con apenas 13 años para vivir poco tiempo después otra tragedia. El 20 de agosto de 1940, su abuelo fue asesinado.
Esteban Volkov recuerda que al volver de la escuela había alboroto en su casa. Vio a Trotsky tendido en el suelo, bañado en sangre. Había sido atacado. 2 días después, falleció. Volkov siguió viviendo en México con su abuela después de la muerte de Trotsky. Fue a la universidad y estudió química. Hasta los años 60, Volkov vivió en ese sitio donde crió a sus 4 hijas. Y en 1990 decidió convertirla en el Museo León Trotsky. Noticias 22, Julio López. En otros asuntos, las vanguardias del séptimo arte llegan a la Cineteca. Y como siempre nos abren una ventana a la creación internacional. Del 29 de junio al 15 de julio se llevará a cabo la 42ª entrega del Foro Internacional de la Cineteca Nacional y dando como siempre una mirada a las películas más innovadoras del séptimo arte. Aquí son o películas, digamos, más radicales, más experimentales, o películas de cinematografías más pequeñas, menos conocidas, pero de todas formas se trata igual de películas que han tenido un buen recorrido por festivales, pero sin duda destinadas a un público, digamos, más cinéfilo. La programación incluye 14 películas de diferentes géneros y provenientes de distintas latitudes como Estados Unidos, Panamá, Argentina, Francia, España y por supuesto México. Entre el catálogo relucen propuestas como Teorema de Tiempo de Andrés Kaiser, Runner de Marian Matthias, Trenkenlauken de Laura Citarella y Nos vemos el viernes Robinson de Mitra Farahani, un documental sobre Jean-Luc Godard y Ebrahim Golestan. Yo diría que en la Cineteca prácticamente un 50%, si no es que más, es este tipo de cine, ¿no? Es decir, exhibimos mucho cine documental, mucho cine de pequeña producción, pero claro, es el cine que más difícilmente llega a las pantallas comerciales. La sede principal de exhibición será, por supuesto, la Cineteca Nacional, ubicada en Avenida México, Coyoacán 389, en la colonia Joco de la Benito Juárez. Pero también habrá otros puntos en la ciudad y en la República donde se realizará el foro. La Cineteca ha tratado desde hace mucho tiempo de difundir este cine en todo el país y bueno, se ha ido logrando, hay una buena cantidad de sedes, hay ciudades que tienen la muestra y el foro desde hace muchos años. Esta podría ser la última vez que el foro tome como sede principal exclusivamente la Cineteca Nacional de México, pues recordemos que estamos a poco de la inauguración de la Cineteca del Centro Nacional de las Artes y la del Bosque de Chapultepec. Se supone que CNA ya en poco más de un mes estará funcionando, Chapultepec llevará un tiempo más, pero también, entonces sí, próximamente ya tendremos los 3 complejos y las 30 salas, con lo que también vamos a poder aumentar la oferta. La cartelera completa del foro está disponible para su consulta en la página de la Cineteca Nacional. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y en tiempos de las denominadas inteligencias artificiales, de la hiperconectividad, llega el momento de hacer la pregunta. Efectivamente, ¿qué tanto acceso tenemos a la tecnología como sociedad? Vamos a ver. A diario se suman poco más de 12,000 usuarios al universo digital, eso de acuerdo con la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2022, una encuesta que es fundamental para la realización de políticas públicas en la materia. Desde 2015, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, conocida como ENDUTI, provee al país con información contundente sobre el acceso que tienen los individuos de 6 años o más en México a los dispositivos digitales. De acuerdo con los resultados de la edición 2022, en el país aumentaron 4.5 millones los usuarios de Internet de 2021 a la fecha, lo que significa
que los dispositivos para comunicarse y compartir información ocupan un lugar prioritario en la vida cotidiana. Uno de los datos que nos arroja precisamente la INDUTI es los usuarios que hacen uso del Internet, ¿para qué lo están utilizando? Lo utilizan para comunicarse, para las redes sociales, para tener acceso a información, a transacciones bancarias. Los resultados de la INDUTI 2022 que se dieron a conocer en una conferencia realizada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones arrojaron que en los últimos 4 años la brecha digital del uso de Internet en el ámbito rural y urbano disminuyó, como también lo hizo entre hombres y mujeres. La encuesta registró en 2022 a 93.8 millones de personas usuarias de teléfono celular, lo que equivale a 8 de cada 10 habitantes, y encontró que el tiempo promedio de uso de Internet es de 4.5 horas al día por persona. Desde 2015 se incrementaron los usuarios y también la intensidad de uso. En México conviven asimetrías tecnológicas según sexo o región de las personas. Por mencionar 2 ejemplos, a mayor edad, mayor dificultad tienen las mujeres para adquirir y utilizar las tecnologías de la información. En 2022, 9 de cada 10 personas usaron Internet para comunicarse y para las redes sociales. A pesar de las cifras, hasta ahora 25.3 millones de mexicanos mayores de 6 años no utilizan la red debido a factores como el rezago y el no saber utilizarla. Que a mayor acceso al Internet y a la computadora, menor marginación y desigualdad. Lo que buscamos es justamente esto, mayor desarrollo. La encuesta que nos habla de cómo cohabitamos los mexicanos con las tecnologías de información puede consultarse en las plataformas digitales del INEGI, con imágenes de Luis Oscar López y Juan Manuel Arcos, reportó Karen Rivera. Hace unas semanas traíamos a Carlos Monsiváis muy presente a propósito de que el 4 de mayo hubiese cumplido 85 años. Hoy, a 13 de su partida, sirva la efeméride para de nuevo rendir un recuerdo a este gran cronista de la Ciudad de México y por qué no hacer una invitación para revisitar su amplia obra y su museo también vale la pena. También sus colecciones extraordinarias, su pensamiento, recordar pues todas estas ideas de vanguardia, se adelantó en muchos temas, él ya estaba en los asuntos que estamos tratando hoy y eso pues es interesante, de una figura muy visionaria. Una vigencia admirable, vaya sí. Pues el recuerdo a Carlos Monsiváis, recuerdo con el que les vamos a una muy breve pausa. Volvemos. Compraron su cachito, porque aquí sí, ¿eh? Así fue el sorteo de la lotería por los 30 años de Canal 22. La noche de este domingo se llevó a cabo el sorteo 1618 de la Lotería Nacional y cuyo billete conmemora los 30 años de Canal 22. El sorteo fue presidido por Víctor Alfonso Corona de la Cruz, en representación de la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia. El responsable del departamento de sorteos reconoció la labor de Canal 22. Mi reconocimiento a Canal 22, institución de la Secretaría de Cultura de Gobierno de México, con su misión diaria, ha hecho llegar a millones de familias mexicanas a lo largo de la República, transmitiendo contenidos culturales, artísticos, políticos y de diversos temas de actualidad. Ha sido pieza clave para que millones de mexicanos puedan acceder de manera gratuita a la cultura en México y en el mundo, además de ser un espacio en el cual cientos de intelectuales, artistas, han transmitido su conocimiento y arte al público mexicano. A su vez, el director de Canal 22, Pavel Granados, reconoció la labor y tradición que la Lotería Nacional ha realizado históricamente. Siendo el Canal 22 un canal de cultura, hecho en general para todo el mundo, pero hecho desde el espacio de la cultura, en la compañía de la Comunidad Cultural de México, pues se nos hace muy bonito que la Lotería Nacional, siendo parte de la cultura de México, nos acompañe también hoy. Y la verdad es que la Lotería ha estado acompañando a las instituciones culturales a difundir cosas entre la gente, compositores, pintores, cantantes, escritores. Después del protocolo, se dio inicio al sorteo con el campanazo tradicional.
Fue en los primeros minutos del sorteo cuando se anunció el premio mayor. Signo Aries, 7, 6, 9, 1, premio 11 millones de pesos, 11 millones de pesos, premio mayor, premio mayor. El premio mayor es de 11 millones de pesos y correspondió para el billete 7,691. El resto de los premios puede consultarnos en la dirección electrónica que aparece en pantalla. En la cámara, Óscar López y Francisco Hidalgo, Víctor Gaspar, Noticias 22. Yo ni reintegro, pero bueno, felicidades a todos los ganadores de este sorteo y gracias a la Lotería Nacional. Y en la antesala precisamente de la celebración de las 3 primeras décadas de esta emisora, a lo largo de la semana les estaremos presentando algunas voces de quienes han hecho posible esta historia y de manera particular la de hoy es fundamental. Canal 22, el canal cultural de México, celebra en 2023 30 años de transmisiones. Su origen se remonta a la iniciativa de miembros de la comunidad cultural mexicana, que sin embargo enfrentaron ciertos obstáculos, como lo rememora el primer director de esta televisora, José María Pérez Gay. El problema era convencer a Pedro Aspe que un canal cultural del Estado tenía sentido en una época de privatizaciones. Ese era un enorme problema. El problema era convencer a Gamboa Patrón que el Canal 22 debía ser una entidad paraestatal que tuviera el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tras salvar los obstáculos, se imponía definir la visión y misión de una televisión dedicada a la cultura. Coincidió con lo que imaginábamos Roberto Gabaldón, Fernando Solana, Olivares, en aquel momento. Coincidió con el modelo de arte, de la televisión arte, el modelo de la televisión de la Unión Europea. Cuando yo llegué a ver al director de arte y le dije, este es más o menos mi diseño, me dijo, este es el de nosotros. Era muy parecido. Tras sus primeros 4 años de trabajo, bajo la dirección de José María Pérez Gay, Canal 22 recibió un reconocimiento que lo colocó en el ámbito internacional. Sacamos el premio de la UNESCO, el premio Cámara, para la mejor televisión cultural del mundo, que tenía 2 años de haberse fundado. Y este premio se da solo si el canal es monitoreado durante 3 meses seguidos. Artísticas, de documentales, de entrevistas. Bueno, pues las celebraciones por estos 30 años son para todo nuestro público y pues para todo el equipo de Canal 22 vamos a seguir informando al respecto. Por otro lado, cual maldición de película, el hundimiento del Titanic sigue desatando misterios, incluso 111 años después. Vean por qué. El Titanic sigue cobrando víctimas. Un submarino que llevaba a 5 turistas a ver los restos del naufragio más famoso del mundo desapareció en aguas del Atlántico. Los restos del barco se encuentran ubicados a unos 3.800 kilómetros de profundidad y a una distancia de unos 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova. Ocean Gate Expedition, la empresa encargada de dar el tour, afirma que Titán es el único submarino capaz de llegar al fondo del océano para ver los restos del Titanic de cerca. En el sitio web de la compañía anuncian viajes de 7 días para ver los restos del Titanic y se especifica que su precio ronda los $250,000. Además de los 5 turistas, viajaban otras 5 personas que conforman la tripulación. Noticias 22, Julio López. Y cambiando de tema, ¿qué le parece si nos dejamos arrullar por cantos zapotecos? Hace un lustro, el artista sonoro y músico experimental Eric Ruiz Arellano comenzó un proyecto de divulgación cultural titulado Voces del Origen, con el objetivo de contribuir al rescate del patrimonio cultural de los pueblos originarios de México, a través del registro sonoro de sus lenguas, rituales, tradiciones y paisajes naturales. Con estas grabaciones originales, pues se meten a un proyecto de Ableton, digamos, y yo empiezo a trabajar y a manipular estos sonidos para crear nuevas formas de sonido, ¿no?
Como resultado de este trabajo, ha conformado un mapa sonoro con más de 300 registros de todo el país y publicado 3 álbumes. El más reciente es Ña, una obra experimental creada a partir de grabaciones de arrullos de parteras en lengua zapoteca. En 2021 me invitan a hacer una residencia artística a un proyecto que se llama Guille, que hace residencias sociocomunitarias. En ese momento se estaban haciendo en Oaxaca y pues yo tenía esta onda de este interés en las parteras y dije, bueno, ¿qué se podría hacer acá con las parteras? ¿Y qué lenguas se hablan por acá, ¿no? En la costa? Estas canciones de cuna, interpretadas por las propias parteras, médicas tradicionales y cantantes de la costa y el istmo de Oaxaca, fueron musicalizadas con paisajes sonoros de la región y grabaciones originales de instrumentos prehispánicos, dando lugar a una obra de arte sonoro muy particular. Eric Ruiz Arellano presentó la pieza en la Fonoteca Nacional mediante un concierto altamente reconfortante. Para las personas que no pudieron asistir a la Fonoteca Nacional, también la pieza sonora va a estar sonando en el Jardín Sonoro hasta el 30 de junio, de 12 horas a 18 horas, de lunes a viernes. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Esta noche en Debate 22, Javier Aranda Luna recibe a la periodista Silvia Lemus para hablar del arte de la conversación. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Otro referente indiscutible de los programas de Canal 22, de verdad, un abrazo y también una felicitación a Silvia Lemus por ser parte de esta historia. ¿Vamos a una pausa? Muy breve, regresamos enseguida. En este libro, la identidad, la empatía y la pertenencia se bosquejan como poesías. La editorial alternativa Trajín ha publicado el libro más reciente del poeta Natalio Hernández, una de las voces imprescindibles de la creación literaria contemporánea en lengua náhuatl. Bajo el título de Tlilamatl, que podría traducirse como libro de bocetos, este poemario comenzó a gestarse en el contexto de la pandemia. Contiene de manera emblemática 13 poemas. Algunos de ellos ya había yo escrito, por ejemplo, Han borrado mi nombre, que es un poema que escribí a propósito de la tragedia que vivieron los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero. En Tlilamatl, Natalio Hernández reúne un mosaico de momentos y estados de ánimo que ejemplifican la diversidad de temas que han motivado su trazo poético en los últimos años, desde asuntos personales como la pérdida y el duelo, hasta grandes problemáticas de interés nacional. Hay, entre las páginas del poemario, versos nacidos de la angustia que trajeron consigo los sismos de 2017, y otros, como los que conforman el poema titulado Coquitl, que emanan de los más tiernos recuerdos de la infancia. Y termino con un canto que me gusta mucho, ¿no? Que es un canto universal, que se llama Semanahuac Cuicatl. Yo digo, Xcaua Mamotlalo Atemitl, deja que el río fluya. Xcaua Mapatlane Huichichilin, deja que fluya el aleteo del colibrí. El próximo mes de julio, el maestro Natalio Hernández cumplirá 76 años. El tema que de aquí en adelante ocupará su quehacer poético, según confiesa, será la esperanza que se expresa a través de la amistad. No me importa el origen de cada uno de nosotros. Lo que importa es la amistad, porque la amistad es lluvia de flores preciosas. Tlazocamatimiac, muchas gracias. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Acompañemos a Tere Estrada a celebrar 7 lustros de música. La compositora, cantante y guitarrista Tere Estrada festejará 35 años de trayectoria con un magno concierto. Han sido 35 años de resistencia, ¿no? De luz, de sombra, de mucho caminar y de mucho amor.
Hace poco, la compositora de Sirena Hechicera fue reconocida por el Congreso de la Ciudad de México con la medalla Hermelinda Galindo, que es una distinción que se le otorga a las mujeres que han destacado en la Ciudad de México por su labor a favor de un cambio social en materia de igualdad de género. Cuando me dieron la medalla, hoy me siento muy, muy orgullosa porque estoy representando al rock de mi ciudad, al rock de mi país y a las mujeres en el arte, en la música, en el rock de mi país. Pues cómo no me iba a sentir contenta, ¿no? Además, prepara una publicación con sus memorias y está por iniciar la grabación de su 9ª producción, que estará disponible a final de año. Lo padre es que el disco va a venir con un cómic sobre la historia de Nube Volcán. Nube Volcán es el personaje que creé justo para este álbum. Es el espíritu con el que nacen todas las mujeres. Entonces vamos a crear todo este metaverso y esta mitología sobre Nube Volcán. Muchos son los motivos que tiene la cantante mexicana para festejar su trayectoria, en la que ha incursionado en el género de blues, jazz y rock. Para su concierto de aniversario, estará acompañada de su banda y una sección de metales, cuerdas y percusiones para ofrecer nuevas versiones de sus éxitos. No se lo pierdan, porque además eso no lo vuelven a escuchar. O sea, justo estos festejos que hago cada 5 años son únicos e irrepetibles. En este espectáculo estará acompañada por la cantante Cecilia Toussaint y el coro Palomar. La cita es el próximo 9 de julio y llegará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Con información de Óscar Cortés, Noticias 22. ¿Y qué creen? Hoy nos vamos de mochileros al Rincón Nipón. Konnichiwa amigos, yo soy Miri Murasaki, bienvenidos a Rincón Nipón. Hoy vamos a platicar de las emblemáticas mochilas Randoseru. Randoseru viene de la palabra holandesa ransel, que significa mochila, y comenzó a utilizarse a finales del periodo Edo junto con una ola de reformas occidentales en el ejército japonés, con la que se introdujo esta mochila estilo holandés como una nueva forma para que los soldados japoneses llevaran su equipaje. Pero fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que los estudiantes adoptaron las Randoseru para llevar útiles escolares. En Japón, el periodo escolar comienza en el mes de abril, temporada en la que es común ver a los niños con las famosas mochilas Randoseru. Seguramente las conoces, pues son un icono de la cultura japonesa y son populares por su diseño tan distintivo. Estas mochilas no son solo una parte integral del uniforme escolar japonés, también se han convertido en un símbolo de infancia y educación en el país. Todos los niños durante su primaria utilizan el mismo modelo de mochila. Tradicionalmente existía solo en 2 colores, rojo para las niñas y negro para los niños, pero actualmente existen ya diferentes colores a elegir, con distintos complementos como estuches, funda para el teléfono celular, alarmas, etc. Sus medidas suelen ser de 30 centímetros de alto por 23 centímetros de ancho y su peso varía del kilo a los 2 kilos. Son de cuero de alta calidad y son resistentes. Están hechas por artesanos, por lo que suelen durar los 6 años de la primaria. Además, cuentan con un diseño anatómico que no daña la espalda de los niños. Es tradición japonesa que los abuelos o los padres regalen esta mochila a los niños cuando empiezan el primer año de primaria, simbolizando persistencia, duración, resistencia y trabajo duro. Su uso promueve el concepto japonés del mottainai, filosofía del no desperdicio, que se refiere a utilizar los objetos al máximo. Estas mochilas en los últimos años se han puesto muy de moda y algunos extranjeros las compran como recuerdo cuando viajan a Japón, por lo que cada vez es más común verlas en adultos también. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nipón. ¡Sayonara! Y seguimos en el oriente, pero ahora del país, donde entre bordados y fotografías se genera comunidad y se preserva la memoria. En el Palacio de Cultura de Tlaxcala se inauguraron 2 exposiciones colectivas. La primera se llama Círculo de Bordadoras. La integran más de 20 piezas que surgieron de la necesidad de generar vínculos de acercamiento entre mujeres para compartir experiencias, construir e intercambiar ideas. A través de estos
de estas dinámicas, de este contexto, pues entendimos desde el principio que todas tenían una forma diferente de hacer las cosas, que todas teníamos procesos diferentes y que todas podíamos ir sumando justo para el aprendizaje común, ¿no? Estas obras fueron desarrolladas durante el taller impartidas por Laura Mora en el Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla. Cada integrante generó un proyecto individual para hablar de su entorno a través de cuadros, intervenciones y creaciones sobre tela. Es importante entender que a través de este tipo de actividades podemos ir generando comunidades, ¿no? Muchas de ellas pues se van tomando estos tiempos para sí mismas y a su vez lo comparten con otras mujeres que también, bueno, pues han ido acompañando sus procesos. Ha sido bien fuerte, bien bonito, ¿no? Ver cómo ellas mismas pues también van repensando estas relaciones que de repente teníamos, ¿no? Por otra parte, fotografías del colectivo Miradas Innovadoras, integrado por alumnos de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, comparten su mirada y su reflexión a través de la exposición Tlaxcala a través del tiempo. La intención que cada quien le brindó al tiempo, utilizan diferentes técnicas fotográficas y obviamente diferentes mensajes, ¿no? Cómo perciben ellos el tiempo, cómo lo ven desde sus ojos, ¿no? Cómo es para ellos en este momento, que puede ser diferente a lo mejor en unos años, ¿no? Lugares icónicos, patrimonio histórico, personajes, paisajes, así como la evolución de la sociedad y sus tradiciones, son temas que forman parte del amplio registro de los jóvenes en su reflexión con el tiempo y su entorno. Estas muestras permanecerán hasta la primera semana de julio en el Palacio de Cultura de Tlaxcala. Noticias 22, Óscar Cortés. Este podría ser un buen argumento cuando hablamos de la vida después de la muerte. Vean por qué. ¿Ha escuchado hablar del compostaje humano? Se trata de un proceso para la disposición final de restos humanos en el que los microbios convierten el cuerpo sin vida en composta. La tierra que se obtiene, rica en nutrientes, se entrega a los familiares quienes, si así lo deciden, pueden usarla para crecer nueva vida. La descomposición natural de los cadáveres humanos en la tierra es una práctica de larga data que usaban algunas religiones antes de las costumbres modernas de entierros. La diferencia con el compostaje humano actual, también llamado reducción orgánica natural, es que es un proceso más rápido que consiste en colocar los cadáveres en un contenedor o recipiente encima de una cama de astillas de madera, alfalfa y paja, cubriéndolos con estos mismos materiales. Así se permite que los microbios termófilos descompongan el cuerpo hasta en 1 o 2 meses, lo cual es una práctica sustentable y no tóxica para el medio ambiente. Pues de acuerdo con Chicago Tribune, la propuesta fue aprobada recientemente por la Cámara de Representantes de Illinois y ahora se encuentra en el Senado. Si obtiene suficientes votos, Illinois se convertirá en el 7º estado de la nación norteamericana en legalizar el proceso, el cual también está autorizado en Suecia, Reino Unido y otros países. Por lo general, los espacios destinados a la reducción orgánica natural son tierras que ya son inutilizables y que, gracias a la composta humana, pueden ser restauradas y convertidas en lugares hermosos donde la gente puede ir a meditar y estar con sus seres queridos, sin la huella de carbono involucrada en un entierro tradicional. Además, la tierra que los familiares de los difuntos no quieran guardar se puede usar en proyectos de silvicultura. Por supuesto, el método tiene sus detractores. Mientras la Iglesia Católica de Illinois acusó que convertir seres humanos en composta no resguarda su dignidad, que deshonra la vida de la persona y que no es suficientemente respetuoso del cuerpo humano, un representante republicano que votó en contra dijo que es como aceptar que, al final de la vida, no somos más que comida para los gusanos. Los que apoyan la propuesta, informó Chicago Tribune, argumentan que es la manera de devolvernos suavemente de vuelta a la tierra de la que vinimos. ¿Qué le parece? Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.
La de malas que acabe siendo un cactus ahí todo seco, entonces... Sí, porque ahí, bueno, esas plantas se ven hermosas, ¿no? Está bonito, está interesante. Está interesante, yo creo que depende ahí las creencias, incluso religiosas de cada persona, de trascendencia o de cercanía con sus seres queridos, pues ahí yo creo que pues queda como un buen tema de plática, ¿no? De reflexión, sí, con el cual nos vamos a la pausa al volver lunes de Reporteros. Volvemos. Reciclaje, transferencia de residuos, el destino de la basura. Hoy en Lunes de Reporteros, César H. Meléndez nos invita a volver la mirada a la sociedad de la basura. Vamos contigo, Rafa, al otro lado del estudio. Gracias, Laura. En efecto, ya está aquí César H. Meléndez. Y esa sociedad de la basura tiene unos personajes muy interesantes que son parte fundamental, y lo han sido por mucho tiempo, César, que son los pepenadores. Pero que también hay cierto riesgo cuando se habla de cerrar los vertederos al aire libre o de las plantas de reciclaje. Estos personajes que son fundamentales en el engranaje para separar la basura y para lograr llevar al destino final estos residuos, corren peligro también de desaparecer. Es correcto, Rafa. Primero que nada, buenas noches a Laura, buenas noches a nuestro querido auditorio. Pues sí, como bien mencionas, los pepenadores han estado allí, están, digamos, en el día a día. Probablemente los vemos cuando pasa la basura y recoge nuestros residuos. A veces en el momento incluso se ponen a hacer la separación justamente de los residuos para ver cuáles son los materiales que van a poder ir a vender, precisamente. Pero creo que a veces no reparamos en la importancia que tienen y sobre todo en términos cuantitativos, porque uno piensa, pues ¿cuántos pepenadores puede haber, no sé, en la Ciudad de México? Son miles de personas que viven de esto. Podremos hablar, es un oficio como tal, que va pasando de generación en generación, y también habría que pensar, por ejemplo, esta forma de vida que se ha hecho alrededor de la basura, ¿quiénes pueden ser partícipes de ella? Porque también lo vamos a ver en la primera parte de este reportaje. No es como que un día decidas volverte pepenador nada más porque sí, tiene, digamos, es un círculo de personas que pues se han organizado en torno a esta forma de vivir. Vamos a verlo en la primera parte de este reportaje sobre los pepenadores. Cada día en la Ciudad de México se generan entre 12 y 13 mil toneladas de basura, de las cuales al menos 4,000 no llegan a ingresar a las estaciones de transferencia de residuos y mucho menos a los rellenos sanitarios. ¿A dónde va a parar esa basura? La respuesta se encuentra en las manos de quienes literalmente hacen el trabajo sucio que buena parte de la población se niega a asumir: clasificar y separar los desechos para reciclarlos. Nos referimos a los pepenadores, el primer eslabón en la cadena de valor de la industria del reciclaje. Tienes miles de toneladas de basura que nadie quiere y por eso las tiran y no vale nada. Y luego tienes miles de trabajadores que trabajan en reorganizarla y lo vuelven a convertir en mercancía. Entonces, basura más fuerza de trabajo igual a mercancía. A pesar de su importancia en la cadena del reciclaje, los pepenadores conforman un grupo que desde una perspectiva socioeconómica tiene altos índices de marginalidad. Baste decir que sus condiciones de trabajo son precarias, pues no reciben un salario ni tienen prestaciones, debido a que la inmensa mayoría no pertenece a la sección 1 de Limpia y Transportes, sino al sector informal de la economía. Eso sin mencionar los riesgos a la salud que conlleva su oficio, la falta de cultura de separación de residuos que incumbe a la ciudadanía y la discriminación a la que se enfrentan. Como explica el sociólogo Héctor Castillo Bertier, el manejo de la basura en México se caracteriza por fomentar la informalidad en todos sus niveles. Debes tener unos 25,000 trabajadores formales, pero tienes más o menos paralelamente unos 100,000 informales, o sea, 4 veces más de informales, que no tienen registro, no están asegurados, no tienen prestaciones y hacen el mismo trabajo. Desde 1977, cuando inició su larga y exhaustiva investigación sobre lo que luego llamaría la sociedad de la basura,
el doctor Héctor Castillo Bertier se ha interesado en explicar, entre otras cosas, por qué el manejo de basura en nuestro país no es solo un mal hábito heredado, sino también un negocio redondo. Encontré que la basura era un tema que no era importante para nadie, o sea, la basura no existía, la basura no era considerado un problema social. Los pepenadores, quienes padecen en carne propia las condiciones insalubres de vivir de la basura, obtienen de su labor entre 150 y 500 pesos diarios, según el tipo de producto y el volumen que puedan vender, a pesar de que los residuos que recuperan son adquiridos por empresas que obtienen grandes ganancias económicas. Por si fuera poco, las organizaciones de pepenadores giran en torno a auténticos caciques que controlan el muy redituable negocio de la basura. Para Héctor Castillo Bertier, las relaciones económicas, políticas y sociales que se establecen a partir de los desechos que diariamente se generan en la Ciudad de México constituyen un microcosmos de la realidad mexicana. Lo que encontré en el fondo de la basura es una fotografía perfecta del sistema político, económico, mexicano, porque a través de la basura puedo explicar por qué es el clientelismo, el corporativismo, la corrupción y todos los otros fenómenos que nos están agobiando cotidianamente. Según datos del INEGI, en México solo el 13% de los sitios de disposición final de residuos son rellenos sanitarios. El 87% restante corresponde a tiraderos de basura a cielo abierto. Además de las consecuencias negativas que estos últimos tienen en el medio ambiente, es común que allí se establezcan asentamientos humanos irregulares, una vida entre cerros de basura de la que no escapan los infantes. Sé que tenemos basura, sé que hay que trabajar la basura, sé que tenemos que convivir con ello, pero es imposible pensar como gobierno que vamos a condenar a los niños y hijos de estas familias a seguir trabajando en estas mismas condiciones de miseria solamente por el hecho de ser pobres. El doctor Héctor Castillo Bertier conoce de primera mano el arduo trabajo que desempeñan los pepenadores, ya que él mismo estuvo trabajando en un tiradero cuando iniciaba su investigación hace más de 40 años. Está al tanto de las iniciativas de ciertas ONGs que buscan crear oportunidades de educación y desarrollo social para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pepenadores y sus familias. También está convencido de que en un escenario hipotético donde todos y cada uno de nosotros nos hiciéramos cargo de nuestros desechos, de separarlos y llevarlos a los centros de acopio, los pepenadores podrían desaparecer. Tendrían que reorganizarse en otra actividad que no fuera aprender a vivir de los desechos. Entonces, no es que sea contrario a los pepenadores, sino sería una actitud socialmente constructiva dentro de un proceso de entendimiento de que esos desechos que nosotros tiramos, primero, no son de los pepenadores, son desechos nuestros. Vaya tema, César, porque no estamos hablando de un oficio, como bien refieres, exento de política, exento del negocio también, por ahí se llegó a hablar, y el reto de las nuevas tecnologías, de los desechos contemporáneos, que son muy distintos al reciclaje que estaban habituados. Precisamente hablando de nuevas tecnologías, aunque nada más voy a aprovechar eso para trasladarnos a la segunda parte de nuestro reportaje. Lo que pasa es que hace un mes nos tocó cubrir una exposición en el Centro Multimedia del CENART, pues donde había videojuegos experimentales, juegos inmersivos, experiencias inmersivas. Y bueno, allí había un par de videojuegos mexicanos que decidieron incluir en esta muestra que se llamaba Oasis, y allí justamente estaba una que tenía como tema central los pepenadores, que es, digamos, justamente esa pieza fue la que detona ahora este reportaje, porque nos invita a pensar cómo las distintas propuestas del arte contemporáneo, sobre todo de este arte audiovisual, se están acercando a fenómenos que de repente no tenemos tan a la mano o que damos por sentado,
como los pepenadores, y sobre todo en esta propuesta uno se tiene que poner desde luego el casco de realidad virtual y asumir que es durante un día un pepenador, que uno podría pensar que no hay una cosa más indeseable pues que estar un día en la basura, pero justamente es para comprender lo que es estar allí y entender justamente toda esta cadena de valor de la que forman parte los pepenadores. Vamos a ver esta segunda parte. Desde hace 15 años, las empresas hermanas Gargamel Studio y Goldbug Interactive, ambas fundadas por la desarrolladora de videojuegos y tecnologías educativas Elisa Navarro, han participado en la creación de más de 20 videojuegos formativos, experiencias inmersivas y aplicaciones educativas, a petición de instituciones como la ONU, Papalote Museo del Niño y Fundación Televisa, entre otras. Elisa y su equipo se han dado tiempo para desarrollar proyectos propios motivados por preocupaciones e intereses particulares. Así nació en 2022 el proyecto transmedia Pepenadores, con el que buscan reconocer los esfuerzos e importancia de este grupo de personas en el manejo y reciclaje de nuestros residuos. Y pues que ellos se sientan orgullosos, que eso es todo el asunto, del trabajo que realizan, porque se hacen responsables de todo lo que nosotros no nos hacemos responsables. Hay todos unos sistemas para que esa basura de alguna forma termina reciclándose por todos esos mecanismos de compraventa de muchos pasos, ¿no? Elisa Navarro llevó a cabo su investigación en un relleno sanitario del municipio de Valle de Bravo, donde actualmente reside. Cada 15 días acudía al lugar con el fin de entender las dinámicas que se establecen entre pepenadores, recolectores, recicladoras y autoridades municipales. Luego de un tiempo, decidió que el proyecto habría de tener 2 canales de difusión, un documental web donde están buena parte de las entrevistas que realizó in situ y una ficción interactiva en realidad virtual que recientemente estuvo en el Centro Multimedia del CENART como parte de la exposición de videojuegos experimentales Oasis. Esta es una historia que cada jugador o gente que lo vea decide qué quiere ver, qué quiere explorar de esta experiencia. Quiere lo documental, puede ir a la página web de pepenadores.com.mx, quiere la parte de ficción para ver. Bueno, en la parte de ficción quiere ver lo de la parte de la economía, le interesa más cómo se recicla, le interesa más que con la salubridad de un pepenador, le interesa más saber cuál es lo íntimo de un pepenador, cómo lo vive. La historia interactiva nos arroja un tiradero de basura y nos pone en los zapatos de un pepenador que está por iniciar su jornada. La experiencia ofrece al usuario la posibilidad de elegir múltiples caminos. Cada uno encierra una historia distinta que ejemplifica la dimensión social, ambiental, económica y laboral alrededor de la producción de basura. Yo, que vengo del mundo de los videojuegos, creo que sin interactividad es difícil que los espectadores se enganchen ya, ¿no? O sea, en todo queremos participar. Pues queríamos abordar todos los temas y todos los temas que te cuenta todo el mundo. La mejor manera es sintetizar, acomodar y darle una forma narrativa para enganchar como al espectador, ¿no? Que en lugar de tener que ver 20 entrevistas, pues esto es como la dilución de las entrevistas en una ficción pequeña, ¿no? Es una como estrategia de divulgación. En años recientes, México se ha colocado en la lista de países con mejores tasas de reciclaje anual de PET. Esto es posible gracias a que existen más de 200 empresas que cuentan con autorización de la SEDEMA para el reciclaje de desechos, pero también al trabajo de separación y clasificación que realizan los pepenadores. Proyectos como el que encabeza Elisa Navarro buscan visibilizar esa labor. Lo que me gustaría y pues seguiría también para pepenadores es hacer un videojuego en forma, o sea, es decir, no una cosa más documental como en 360, sino literal un videojuego donde generemos todos los assets 3D, donde sí generemos un personaje que camina, un personaje que recicla. Yo creo que el secreto, César, la palabra clave es visibilizar el trabajo que hacen estas personas, admirable, nuestra gratitud, y también contribuir con nuestro granito de arena y empezar a separar, a reciclar y a reutilizar en medida de lo posible, también desde nuestros hogares. Exactamente como lo decía el doctor Héctor Castillo Bertier en la primera parte de este reportaje, si somos conscientes de este proceso del reciclaje y de verdad nos empoderamos, digamos, como consumidores, pero también como generadores de desechos,
y tal vez nos encargamos nosotros mismos de hacer la separación, de llevar nuestros residuos o los que queremos reciclar a los distintos centros de acopio que existen en la ciudad. Probablemente, y digamos es una cosa deseable, los pepenadores paulatinamente tendrían que desaparecer, pero creo que es justamente lo decía el doctor Héctor Castillo, que justamente ha convivido con este grupo de personas, es una actitud deseable que eventualmente no tengamos que depender de este trabajo que se hace pues a veces de manera muy precaria. Y que estén más bien en las plantas de reciclaje y de reutilización, como es el caso del PET. Gracias, César, muy gran tema, nos vemos muy pronto. Laura, ahí está la reflexión esta noche, el trabajo de los pepenadores. Bueno, como bien dices, es algo que a lo mejor no queremos enterarnos a dónde va a dar pues esa cantidad enorme de desechos que generamos, pero son pilares de la economía, hacen circular algo que nosotros consideramos totalmente inútil en nuestra existencia, le dan un nuevo valor. Así que muy importante pensar y tener presente el trabajo de los pepenadores. Y hoy nos despedimos, muchas gracias César, Rafa, con un concierto del filósofo, poeta, matemático y compositor barroco Alessandro Marcello, quien fallece en Venecia el 19 de junio de 1747, publicó su música bajo un seudónimo dentro de algo llamado la Academia Arcádica Veneciana, pues de alguna manera para que no se le reconociera. Hoy lo recordamos y bueno, pues buena escucha y buenas noches.